Veamos la bicondicional. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si le doy a César lo que es de él, también debo darle a Dios lo que es de Dios. No puedo darle solo a César lo que es de él y a Dios no. O solo a Dios y no darle lo que le pertenece al César. Bicondicional. Interesante, profesor. Esa es la llamada bicondicional. Y se llama bicondicional porque tiene doble condición. Interesante. En este momento, esa bicondicional, por ejemplo, puede ser enlazada con las siguientes palabras. Sí y solo sí. Sí y solo sí. Sí y solamente sí. Únicamente sí. Siempre y cuando. Cuando y solo cuando. Sí, entre otros. Ese símbolo es el sí, solo sí. A la vez, profesor, veamos acá lo siguiente. Ejemplo. Ahora veamos otro ejemplo que nos lleva a la bicondicional en el mundo real ahora. ¿Qué nos dice este problema? Profesor, observemos este problema. Ejemplo, si le doy propina a mi primer hijo, sí y solo sí, le doy al segundo hijo. Si aquí hay padres de familia que me están escuchando, ten mucho cuidado con la bicondicional. Si hay protesta de uno de ellos, es porque es falso. Si le doy propina a mi primer hijo, debo darle al segundo. Ahí es verdadero. Si no le doy propina al primero, tampoco debo darle al segundo. No hay quejas y ese es verdadero. Pero yo le doy al primero, pero no al segundo, se queja el segundo. No le doy al primero, pero sí al segundo, se queja el primero. Esos son falsos. ¿Eso qué significa, profesor? Que para que sean verdaderos, las dos propuestas deben ser iguales. Verdad, verdad o falso, falso. Y será falso la conclusión si son diferentes. Uno le doy, al otro no. Al primero no le doy, al segundo le doy. Eso es falso. Interesante. Por tanto, veamos la conclusión. P, sí, solo sí, Q. ¿Verdad, verdad? Es verdad. ¿Verdad, falso? Falso. ¿Falso, verdad? Falso. Falso, falso, verdad. Cuando son iguales, es verdadero la conclusión. Y la palabra P, entonces Q, es la intersección, escúchame bien, de las condicionales. ¿Qué quiere decir, profesor? Por ejemplo, acá tengo acción, reacción, duele. Ahora le toca al otro. Acción, reacción, duele. Ese es bicondicional. ¿Se recuerdan, por ejemplo, esos dos péndulos que se puso de este modo matemáticamente un gran físico? Y esto lo soltó y esto comenzaron a vibrar los dos y nunca terminó porque es bicondicional. Ya sabes, papá, en esta bicondicional, si por N motivo no te alcanza la propina para uno o no puedes comprarle un zapato al otro, no hay justificación. No hay que tu hermano es el mayor y siempre va a serlo. Eso no es justificación. La bicondicional nos enseña a vivir en armonía entre hermanos. ¿Queda claro? Esto fue, mi querido amigo, el mundo de la bicondicional. Tu amigo, el ingeniero Tino Sánchez Padilla.